A veces hay decisiones que parecen insignificantes, un simple no, pero que acaban cambiando el rumbo de la historia para siempre. Y de eso va la historia de hoy. De un no que, en lugar de ser un punto final, fue la chispa que encendió el motor de una de las marcas de lujo más deseadas del mundo. Y es que, a ver, la idea que vamos a explorar es un poco al revés de lo que pensamos siempre. Se trata de ver el rechazo no como un fracaso, sino como el empujón definitivo hacia el éxito. Porque a veces la puerta que se te cierra en las narices es la que te obliga a construir tu propio edificio desde los cimientos. Venga, para entender toda esta historia tenemos que viajar en el tiempo. Nos vamos a finales de los 80. El escenario, nada más y nada menos que Lamborghini. Y nuestro protagonista, un ingeniero argentino llamado Horacio Pagani. Pero ojo, Pagani no era un ingeniero más en la plantilla. Pagani era un visionario, un perfeccionista hasta niveles casi enfermizos y tenía una obsesión: la fibra de carbono. Estaba convencido de que ese material venido del mundo aeroespacial era el futuro absoluto de los coches. Claro, ¿cuál era el problema? Que el resto de la industria lo veía como algo raro, complicadísimo y, sobre todo, totalmente innecesario. Así que aquí teníamos un choque de trenes en toda regla. Por un lado, la visión de Pagani: ligereza, tecnología punta, mirar al futuro. Y por otro, lo que hacía todo el mundo: acero pesado, los métodos de siempre y esa mentalidad de si algo funciona, ni se te ocurra tocarlo. Era literalmente el camino seguro contra un salto al vacío. Y Pagani, pues, hizo lo que parecía lógico, ¿no? Preparó una propuesta innovadora, rompedora, y se la presentó a sus jefes en Lamborghini. Su idea era muy sencilla. Si empezamos a usar fibra de carbono, nos vamos a poner por delante de todos, de Ferrari, de todos. La respuesta, bueno, fue demoledora. Fría, directa y sin opción a réplica. Unas pocas palabras que podrían haber enterrado cualquier sueño. No necesitamos eso. Se acabó. No hubo un vamos a estudiarlo, no hubo un debate. Fue un portazo. Tu visión sencillamente no nos interesa. Y ya está. Para Lamborghini, ahí se acabó una conversación incómoda. Pero para la historia del automovilismo, y esto es lo increíble, ese fue el verdadero principio de todo. No fue un fracaso, fue el pistoletazo de salida para algo legendario. Pero a ver, ¿alguien se pensaba que Horacio Pagani se iba a rendir? ¿Qué va? Hizo todo lo contrario, dobló la apuesta. Volvió a la carga con otra petición. Vale, ¿no queréis usar fibra de carbono? De acuerdo, pero al menos dejadme usar el autoclave de la empresa, que es una máquina carísima e imprescindible para trabajar ese material. La respuesta: otro no rotundo. Y aquí, justo aquí, es donde la historia da un giro de guión absolutamente espectacular. Ante la negativa total, tomó una decisión que iba en contra de toda lógica empresarial. Una locura. Dijo: ¿ah? ¿No me lo dejáis? Pues me lo compro yo. Decidió invertir su propio dinero y comprarse su propio autoclave. A ver, que se entienda bien la magnitud de esta decisión, ¿eh? No estaba comprando una herramienta de taller, estaba adquiriendo tecnología aeroespacial, carísima, súper compleja de usar. Y lo hacía solo, sin inversores, sin un colchón financiero, sin red de seguridad. Era un todo o nada en toda regla, apostando hasta el último céntimo a una idea que absolutamente todos a su alrededor habían rechazado. Su único activo era su convicción. ¿Y nada más? Y claro, esa apuesta, esa locura, no cayó en saco roto, ni mucho menos. Fue la semilla de algo mucho más grande. Al verse completamente solo, sin el paraguas de una gran empresa, se vio obligado a crear su propio camino, un camino libre, sin las limitaciones y la falta de visión de otros. Y la progresión desde ese momento fue meteórica. De esa visión rechazada en los 80, pasó a fundar su propia compañía, Pagani Automóvil, en el 92. Y ¡boom! Solo 7 años más tarde, en 1999, llegó el momento que lo cambió absolutamente todo: la presentación de su primera obra maestra. Cuando apareció el Pagani Zonda, aquello fue un auténtico terremoto. El mundo del motor se paró en seco, porque no era un coche, era mucho más. Era una declaración de principios, una obra de arte sobre ruedas. Cada detalle era obsesivo, cada pieza una joya artesanal. Y la fibra de carbono no se escondía, se exhibía con orgullo, era la piel del coche. Era la prueba definitiva de que la ingeniería, cuando se mezcla con una pasión desbordante, se convierte en arte. Entonces, ¿cuál fue la fórmula mágica de Pagani? Pues básicamente se apoyó en 3 pilares: una ingeniería de vanguardia, un nivel artístico que nadie había visto antes y una exclusividad brutal. Mientras los demás competían solo en velocidad, Pagani jugaba en otra liga. Creó algo tan único, tan artesanal y tan limitado que pasó de ser un coche a ser un objeto de deseo por el que la gente estaba dispuesta a pagar millones y a esperar años. Y lo más fuerte de todo esto es pensar que este imperio del lujo y la innovación nació de aquellas 3 palabras: no es necesario.
Ese rechazo no lo frenó, fue su combustible. La falta de apoyo le dio paradójicamente la libertad total para hacer realidad su visión sin tener que dar explicaciones a nadie. Bueno, y después de esta historia tan increíble, vamos a aterrizarlo. Vamos a ver qué podemos sacar en claro para nosotros, para el día a día. Porque esto va mucho más allá de los coches. Es una lección brutal para cualquiera que tenga una idea, sobre todo para quienes se enfrentan a dudas o a un rechazo de frente. Hay una idea que resume todo esto a la perfección. Si todo el mundo te da la razón y te aplaude, seguramente es porque tu idea ya no es tan innovadora. Llegas tarde. Pero si te ignoran, si te dicen que es una locura, que no tiene sentido, cuidado, porque justo ahí, en ese territorio inexplorado, es donde suele estar el oro. Entonces, ¿cómo se hace? Lo primero, y esto es clave, es pararse a analizar ese no. ¿Qué falla? ¿La idea? ¿El momento? ¿La gente a la que se lo estás contando? Después, un ejercicio de honestidad. ¿De verdad sigo creyendo en esto, a pesar del golpe? Si la respuesta es sí, entonces toca calcular el riesgo mínimo. ¿Qué es lo más pequeño que puedo hacer para demostrar que esto funciona? Y por último, lo más importante, empieza a construirlo, ya, sin esperar el permiso de nadie. Al final, todo esto nos lleva a una pregunta que la verdad es para que cada cual se la haga a sí mismo. ¿Pasamos la vida buscando que otros nos den su aprobación, esperando un permiso que a lo mejor no llega nunca? ¿O tenemos la valentía de Horacio Pagani para, ante un no en mayúsculas, empezar a construirlo por nuestra cuenta? La respuesta a esa pregunta define no solo nuestros proyectos, define nuestras vidas.